Bueno, es un honor para mí partir presentando este tema que creo que es bastante novedoso, aunque viene ocurriendo en el mundo hace un buen rato, pero yo creo que en territorio nacional debe ser de las primeras iniciativas en las que estamos hablando de medicina de precisión. A ese respecto, nosotros esta masterclass tiene un ánimo promocional de nuestro diploma de gestión de instituciones de salud basado en medicina de precisión, y queremos acá en esta masterclass adelantar, hablar un poquito, ¿no es cierto?, de medicina de precisión y el impacto que tiene cuando se aplica a la gestión en salud. En esta primera diapositiva quise partir con un caso clínico, evidentemente voy a ir de general particular, pero solamente para hacer un ejercicio. Si tenemos dos pacientes, entonces nosotros son, que puede ser perfectamente de la vida real, ¿no es cierto? Ambos tienen anemia, que se demuestra que es por falta de vitamina B12. Ambos pesan lo mismo, 80 kilos. Ambos son varones, ¿no es cierto? Y se les da el mismo tratamiento a ambos pacientes, ¿no es cierto? Con vitamina B12, ahí puse un ejemplo, traté de borrarle el logo, que el nombre de fantasía lo identifica, pero 3 meses, ¿no es cierto? Y se controla en el mismo periodo, y el paciente uno al control, ¿no es cierto?, que tenía una anemia por déficit de vitamina B12, tiene mejoría casi completa, es decir, un éxito la terapia de sustitución de medicamentos. Pero el paciente 2 persiste con anemia e incluso es un poquito peor. ¿Por qué dos pacientes que tienen lo mismo, el mismo peso, el mismo sexo, ¿no es cierto?, la misma edad o bastante cercana, les pasa esto? Bueno, como somos muchos, no voy a hacer la pregunta al aire, pero sí lo voy a contar. Bueno, fíjense que, por lo siguiente, le voy a agregar lo siguiente. Parece raro, ¿no es cierto?, planteado acá, pero en la siguiente diapositiva lo que voy a mostrar aquí son datos extra. Y el dato extra es que el paciente uno, el que se mejoró, no tenía ningún antecedente. Sin embargo, el paciente 2 tenía un antecedente que no lo puse disponible antes, ¿no? Que tenía antecedente de una cirugía bariátrica y que en este caso había sido un bypass, o sea, una gastrectomía completa. Entonces no tenía estómago. Y la vitamina B12 por vía oral, para absorberse, necesita de un factor que el estómago tiene o secreta, ¿no es cierto?, que es el factor intrínseco. Por lo tanto, lo que pasó fue que esos 3 meses nunca absorbió la vitamina porque no tenía estómago. Alguien podría decir, ah, ya, pero ¿cómo no? Bueno, pero el ejercicio está hecho para mostrar algo. Lo que varió fue los datos. Aquí agregamos datos que si no están disponibles no funcionan. Claro, a lo mejor en la práctica clínica, el ejemplo en este caso, uno podría decir, no, le debe haber preguntado, que si yo se fue. Pero, ¿cuántos datos hay que no sabemos y que en realidad se impactan? ¿No es cierto? Y aquí ya empezamos a aproximarnos al concepto de medicina de precisión, que tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos y cómo aplicamos los datos en el caso a caso. Pero hay otros datos también que podrían haber afectado. Podría tener estómago, pero tiene una gastritis trófica, en la que en el fondo no tiene la mucosa y es la célula de esa mucosa la que secreta el factor intrínseco. O tiene infecciones, o consume algunos tipos de hierbas que bloquean la absorción también, o simplemente hay falla genética, que esto va a ser muy importante, la genética, como vamos a mostrar a continuación. Bueno, este ejemplo es para mostrar por qué la medicina de precisión es importante y por qué nosotros tenemos políticas de tratamiento, pautas GES, ¿no es cierto? Y todas son indicaciones o recetas estándar para pacientes que tienen una patología, porque la garantía explícita de salud son para patología, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esas patologías subyacen a pacientes que tienen una serie de variaciones. Entonces, el escenario en que la medicina de precisión se inserta es que justamente a propósito de estos dos pacientes que tienen la misma enfermedad o la misma condición, pueden responder de manera muy distinta al tratamiento. Y es más, pacientes que pueden tener la misma enfermedad pueden tener síntomas que se expresan de manera muy distinta. ¿Y por qué pasa esta variación? Bueno, la razón, hay muchas causas, pero la más importante es que todos los seres humanos somos distintos. ¿Y por qué somos distintos? De hecho, cada ser humano es único, indivisible y prístino, ¿no es cierto? Y ninguno es igual al otro, ¿no es cierto? Podemos tener características comunes, pero cada uno es distinto por la genética, ¿no es cierto? Y la genética no está sola, interactúa con el medio ambiente. Y en eso se basa la medicina de precisión, ¿no es cierto? En tratar de ser lo más precisa, lo más exacta, ¿no es cierto? En las decisiones que se toman, respetando esta individualidad. Y esto va a impactar, obvio, que la atención clínica, pero sobre todo en la medida de salud pública. Y esto tiene algunos ejemplos. Yo recién acabo de poner el ejemplo de una enfermedad que faltaban datos y
si la vitamina D hubiera sido inyectable, los dos habrían mejorado. Pero fíjense cómo, aquí le pusieron el título de este artículo que se llama Medicina de Imprecisión, ¿no es cierto? Y nuestra medicina actual es imprecisa, ¿no es cierto? Está muy estudiada, muy basada en evidencia, muy correcta, pero es imprecisa porque no respeta la individualidad. Y miren, voy a poner solamente el ejemplo 2, el que dice esomeprazol, para no hacer propaganda de ningún medicamento. Y este, en azul están marcados los medicamentos que realmente son útiles y la cantidad, pero en rojo están las pacientes en las que no ha probado tener el mismo efecto o la misma ayuda, ¿no es cierto? Y hay medicamentos que entre 3 a 24 personas deben tratarse para que uno mejore. Esto, por ejemplo, bueno, hay un parámetro en medicina para los que son del mundo sanitario que estén presentes, que es el NTT, ¿no es cierto? Y la aspirina, que es conocida, la atorvastatina, hay medicamentos que hay que tratar a muchas personas para que a uno le funcione. ¿Y esto por qué? Por las variaciones genéticas y la interacción con el medio ambiente que tenemos. Y en general, estoy hablando ahora de salud en general, todo lo que hacemos, tanto a nivel micro, o sea, la relación médico-paciente, ¿no? Enfermera-paciente o kinesiólogo-paciente, ¿no es cierto? Hasta el nivel hospitalario, nosotros que son los niveles de clínicas o consultorios en el intermedio, o los niveles gubernamentales, donde se toman las grandes decisiones, ¿no es cierto? A nivel macro, en cualquiera de estos niveles lo que hay que hacer es tomar decisiones. Pero hasta el momento las decisiones que tomamos las tomamos en torno a enfermedades, a grupos etarios, o sea, por ejemplo, prevención de cáncer de vesícula solo entre los 35 y los 50 años. El resto no se hace nada. Pero miramos solo la edad, ¿no es cierto? No estamos mirando ni un parámetro más. Y las personas somos mucho más complejas que un rango de edad en el que estemos o una enfermedad que se nos consigne. Y lo que hay que hacer es tomar decisiones y a eso le vamos a llamar por el momento decisión clínica, aunque en realidad si la decisión está en manos de una autoridad va a ser una decisión política de salud, ¿no es cierto? Pero para homogeneizar el lenguaje y no complejizarlo, vamos a hablar de decisión clínica. Esta decisión clínica tiene siempre tres factores. Por un lado está el doctor, ¿no es cierto? El médico, que es indivisible su experiencia. Lo digo porque cuando apareció la medicina en la evidencia, ¿no es cierto? De alguna manera la experiencia se ha desprestigiado, pero la experiencia es indivisible de la persona. Las personas tienen experiencia y van creciendo y aprendiendo en base a eso, que puede ser buena, mala, más cercana a la realidad o no, pero la experiencia la tienen. Entonces, está el médico con su experiencia, por otro lado está el paciente, que también es un mundo de asuntos y tiene su preferencia. Si hay un medicamento que puede ser oral versus inyectable o supositorio, hay pacientes que no se van a dejar pinchar por nada del mundo, y si hay una alternativa oral, van a usar la alternativa oral, aunque toda la evidencia muestre que no era la vía más efectiva, ¿no es cierto? Y está la evidencia científica. Y respecto a la evidencia, al globito de arriba, que es evidencia científica, eh, en general uno asume, o el mundo asume, y se usa como postulado básico, que toda la evidencia y todo lo que los seres humanos hacemos para saber y conocer, y cuando tomamos decisiones vamos a usar la mejor información disponible para tomar decisiones. Y una persona, un médico, aunque sea muy añoso, o un médico recién egresado, todos van a tratar de hacer lo que mejor saben y lo último que saben respecto a eso. Y así, la decisión clínica está determinada por la experiencia de la persona, la información que derive de la evidencia que tiene disponible, pero también van a influir algunos factores como las circunstancias. En pandemia, no tomamos siempre las mejores decisiones, ¿no es cierto? O sea, algunos tomaron hasta desinfectantes muchas veces porque se dijo, qué sé yo vi tomar antiparasitarios para ver si le pegaban al COVID, ¿no es cierto? Bueno, y las preferencias particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día el ultrasonido está muy disponible para ayudar a ver las abscesos vasculares y pinchar la vena en la primera, pero hay médicos más antiguos que aprendieron a pinchar sin y meter el ecógrafo los complica, entonces van a preferentemente usar lo que tienen y lo que saben. Así que las decisiones clínicas no siempre se toman de una sola manera. Hay muchos factores que influyen. El paciente, la evidencia, lo que el médico sabe hacer, en fin. A través de la historia, la evidencia científica se ha levantado como se puede levantar. En la prehistoria, pero en los tiempos actuales, las comunidades, por ejemplo, indígenas, de los pueblos originarios, todavía utilizan la cosmovisión que viene de la época prehistórica, ¿no es cierto? Eh, y, y conocimiento que viene más bien de la religión o de las creencias
para aplicarlas a la práctica médica, ¿no es cierto? Pero el mundo ha ido evolucionando y en la época contemporánea, la medicina como conocemos ahora, con hospitales, con cirugía, con antibióticos, uno cree que estuviera siempre, pero no tiene mucho tiempo. La penicilina apareció en 1941, hubo un antibiótico que apareció antes que la tetraciclina, pero no se popularizó tanto como la penicilina, y es recién después de la Segunda Guerra Mundial en que surgen los avances de la medicina que conocemos. Paréntesis, en general, la medicina y el conocimiento de medicina ha ido avanzando mucho a partir de la guerra, y la medicina que conocemos ahora partió en las guerras napoleónicas y a la que tenemos ahora, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué es lo que generan estos nuevos conocimientos? Generan guías prácticas clínicas, ¿no es cierto? Recomendaciones. Y al principio, en los primeros años, ¿no es cierto? La experiencia era fundamental. Luego, estos expertos se juntaban, ¿no es cierto? Salían las opiniones de expertos, y luego grandes grupos de expertos se formaban y sacaban consenso, pero seguían siendo opiniones de personas. Todavía existe el consenso en la sociedad o el consenso europeo de cardiología, que está vigente y saca normas, ¿no es cierto? Y es la contraparte de la American Heart Association, que es la sociedad americana del corazón, y siguen estando presentes. Pero por ahí, por el año 1967-68, ¿no es cierto?, aparece la medicina basada en evidencia y se empieza a abrir paso, ¿no es cierto?, con un poquito de resistencia inicialmente, y hoy en día está desplegada con todo. Y la medicina basada en evidencia es un gran aporte al conocimiento médico, pero que tiene sus limitaciones también. Y de a poco, después del año 2000, aparece la medicina basada en valor, que ya les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia con medicina basada en evidencia. Y en el contexto de medicina basada en valor, se incorpora los conceptos de medicina precisión, que también son de los últimos años. Si uno coloca medicina basada en valor, ¿no es cierto?, en PubMed, que es una gran base de datos médica, ¿no es cierto?, uno ve que aparecen acá, que permítame prender el láser, y eh, bastante información, pero ha ido incrementándose hasta los últimos años, y hay un pic aquí, ¿no es cierto? Y este calza más o menos con el 2010. ¿Y por qué el 2010? Porque este señor, Michael Porter, ¿no es cierto?, en el 2006 introdujo el concepto de medicina basada en la evidencia, pero en el 2010 publicó un artículo que revolucionó la, al mundo médico, ¿no es cierto? Por el impacto económico que tienen las propuestas que él hace. Él es economista, no es médico. Y sin embargo, y es una cosa también que la medicina tiene. Ahora, la medicina es una compleja actividad que en general ya no es liderada por médicos, es liderado por ingenieros o gerentes de los más diversos orígenes, ¿no es cierto? Pero en general existe una gran interacción en el mundo hoy en día sanitario de multiplicidad de profesiones que impacta también en la educación. En el mundo civilizado ya cada vez va a ser, o cada vez más, es más común encontrar médicos con doble titulación. ¿No es cierto? Que no son solamente médicos, sino que además son ingenieros industriales. Diego después puede corroborar un poco lo que yo comento. Y Porter lo que hizo, bueno, él es muy conocido, ¿no es cierto?, no solamente en esto, pero porque de alguna manera le da popularidad a la medicina basada en valor. ¿Y qué es lo que dice? Lo siguiente, la medicina basada en evidencia lo que hace es que estudia una molécula, ¿no es cierto? Qué sé yo, un hipoliminante o un antineoplásico, y hacer un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico, ¿no es cierto? Pero eso se puede hacer solamente con moléculas caras, ¿no es cierto? Que apalanquen el estudio. No, nadie va a estudiar a la vaselina líquida medicinal en su efecto en la constipación, porque no hay cómo, ¿no es cierto? Pero cualquiera que haya tomado vaselina o que conozca cómo funciona, podrá decir, sí, es probable que funcione, ¿no es cierto? Sin necesidad de tanto estudio. Entonces la medicina basada en evidencia no tiene respuestas extraordinarias, pero muy poquitas cosas. Pero además estudia moléculas, estudia procedimientos, estudia ciertos protocolos, ciertas formas de actuar, pero cosas muy puntuales. Como se hacía la medicina hasta ahora, el fee for service, sepa, la actividad que se. Sin embargo, atender a las personas es muy complejo, y atender a grandes grupos de personas, como lo hace la salud pública, es más complejo aún, se hace insustentable. Y la medicina San Valor lo que viene a decir es que, más que estar preocupado de cada una de las partes, por ejemplo, en una clínica tener al mejor cardiocirujano, al mejor cardiólogo, al mejor intensivista, al mejor anestesista, al mejor de todo, eh, tengamos un proceso completo, ¿no es cierto?, que sea bueno y juguemos los resultados. Y desde la medicina Valor lo que dice es que más que tener herramientas o elementos puntuales buenos,
tengamos el proceso bueno. Y eso demostró ser muy exitoso. eh, y por eso la medicina basada en valor está más orientada al proceso conjunto del paciente, más parecido a lo que se llama al modelo inglés, por ejemplo, en la que se busca la prevención o evitar que los pacientes se enfermen, o ya cuando están en ambiente terapéutico, a tener como paquetizado o, o metido en un proceso conocido a los grupos de pacientes o sus patologías. Es- eh, este fue el artículo de Porter, ¿no es cierto? Hay un montón de artículos que han salido posteriormente, y este es el esquema general de Porter, ¿no es cierto? Donde muestra que en general la salud se mantiene, y aquí hay distintos stakeholders y actividades, ¿no es cierto? Pero hay episodios que requieren cuidado, por ahí aparece la urgencia, puede haber de repente llegar a un alto nivel de cuidado, pasa con la unidad de cuidado intensivo, ¿no es cierto? Pasar la patología a ser crónica, ¿no es cierto? O inestable, morir, o si no, volver a la salud si que se mantiene, o algún grado de cronicidad. Eh, Ahora, cuando uno coloca en el mismo PubMed, en medicina de precisión, ¿no es cierto? Bueno, la información, ve que la información es más reciente, no tiene tanta historia. No puse aquí medicina basada en la evidencia, pero anda por ahí con medicina valor, pero en un monto mucho mayor de artículos. Ahora, si pudiéramos resumir con los conceptos de evolución en medicina, ¿no es cierto? De conocimiento para tomar decisiones. En general, tenemos la medicina tradicional, luego aparece la medicina basada en evidencia, para darle paso a la medicina de precisión. Y aquí estamos, ¿no es cierto? La medicina de precisión primero partió con la estratificación de la medicina, luego la medicina personalizada y con la medicina hoy en día más individualizada, ¿no es cierto? La medicina pasada, ¿no es cierto?, era muy intuitiva, muy de la experiencia y se basaba en los signos y síntomas. Hoy en día, en el presente, está más bien la medicina basada en la evidencia, que es como el tiranosaurio Rex actual, digamos, que domina, basado en los estudios clínicos, multicéntricos, ¿no es cierto? Pero el futuro parece estar más bien determinado por la medicina de precisión y los algoritmos que de ella se generen. Eh, una mirada de lo mismo, ¿no es cierto?, es que lo, todos todas estas tendencias para formar medicina, para tener evidencia en medicina, van a formar, o están formando dos grupos, uno que era la opinión de expertos, consenso y evidencia, pero que terminan con foco en la unicidad, en tener en un servicio determinado, ¿no es cierto? Que sea un servicio de cirugía, un servicio de medicina, de infectología, pero hoy en día medicina basada en valor y la medicina basada en precisión tienen un foco más bien en la integración y en la unidad de prácticas clínicas, ¿no es cierto? O prácticas clínicas integradas. Es decir, por ejemplo, hoy en día un paciente que se enferma, el flujo entre el prehospitalario, ambulancia, sistema rescate que sea, portado terrestre, que sea yo, la urgencia y el UPC, es un solo flujo, el paciente lo vive como lo vive él, pasa por esa etapa, pero los hospitales o los sistemas lo tenemos artificialmente dividido, pero el paciente lo vive como una sola experiencia. Y nosotros deberíamos tratarlo como una sola experiencia, o sea, como una unidad práctica clínica integrada. Entonces, sí, la medicina basada en valor y precisión ha permitido pasar de una medicina fragmentada, a veces desorganizada, porque no necesariamente el servicio de cirugía responde a los intereses de la urgencia o de otros servicios. Eso hace que sea ineficiente a una medicina integrada, efectiva y muy eficiente. Eh, ¿Y cómo hacemos esto? Porque para conceptualizarlo en la medicina de precisión, lo que hace es tener datos. ¿Se acuerdan del ejemplo primero que faltaba decir que el paciente no tenía estómago? Bueno, pero si tenemos datos además de los datos biográficos, la edad, la raza, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de datos, como por ejemplo toda la información genética que hoy en día se puede disponer, que ya les voy a contar, y se gestionan estos datos, más el uso de inteligencia artificial, vamos a tener hoy en día la capacidad de tener terapias tanto en lo diagnóstico, en el tratamiento, en la elección de exámenes, mucho más, digamos, precisas que para el paciente o la comunidad que lo necesita. Y es por eso que hoy en día se dice que los datos son el nuevo petróleo, o el nuevo oro, no sé, hay varias expresiones. Si uno tuviera que hablar de medicina de precisión, este esquema me gusta mucho porque en el fondo permite mezclar lo siguiente, que es que en medicina de precisión hay dos conceptos que hay que tener. Uno es que una cosa es lo preciso, entendiendo por preciso eh, eh, el,
respecto a una secuencia o un orden, ¿no es cierto? Eh, qué tanto se respeta, ¿no es cierto? O la magnitud, y versus lo correcto o incorrecto que suceda, ¿no es cierto? Y vamos a entender por correcto qué tanto está en el centro, o por ejemplo, en el promedio de una deviación de estándar o dentro de la deviación estándar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que hay terapias que pueden ser, bueno, partamos acá, como en el grupo A, que pueden ser muy precisas, es decir, uno al lado del otro y en el orden que corresponde, ¿no es cierto? Eh, y además muy, no, y además muy correcta, se le dieron en el centro. Entonces es correcta porque le dio en el centro y en el orden que tenía que tener esa secuencia. ¿No? O sea, es correcta y precisa. Sin embargo, puede ser igual de precisa, ¿no es cierto? Muy ordenadito, la secuencia que tiene aquí los eventos, pero no fue correcto, no le dio en el centro, ¿no es cierto? Otras veces puede ser correcto, le dio en el centro, pero no fue tan preciso, le tiró y le achuntó bastante en el centro, pero ahí no hay necesariamente precisión, ¿no es cierto? Esto fue correcto, pero no fue preciso. Eso pasa mucho hoy en día en medicina. Y bueno, aquí no fue ni correcto ni preciso, ¿no? Aquí no por cualquier parte. Entonces, así, la medicina de precisión podríamos definirla como un enfoque emergente para el tratamiento, prevención, manejo, pero todo para tomar decisiones que respeta o considera la variabilidad individual, y esto en el fondo es la genética. Y aquí quiero solamente hacer un comentario, porque uno dice la genética suena como la ciencia de la genética, los genes. Oye, pero el genoma humano está mapeado. Después les voy a mostrar una iniciativa que hay en Estados Unidos que se hizo para ir por el 14, por el presidente Obama, en que hay 1 millón de personas que el genoma humano está mapeado ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Hace más de 20 años. Pero hoy en día, además, hay 1 millón de personas y muchos más en otros países que se están mapeando sus genes. Entonces, tenemos un pool de información genética que está pronto a liberarse, ¿no es cierto? Donde vamos a poder cruzar datos moleculares, genéticos, ¿no es cierto? Que nos van a inundar a la medicina. Pero también considerar los datos del ambiente. Hay muchas cosas que se pueden medir del ambiente, ¿no es cierto? Y considerar el estilo de vida de la persona. A toda esta consideración de factores le llamamos medicina de precisión. Si esto fuera ropa, es como que la medicina hasta actualmente es que una talla única, ¿sí? Que te quede, en general, al más gordito le queda apretada, al más flaco le queda suelto, pero en general tú para estar vestido. Pero con medicina de precisión van a ser traje a la medida. Ahora, esto, si uno lo considera bien, no tiene mucho nuevo tampoco, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque el mundo es mundo desde que existe como mundo y lo que hacemos es mirar las cosas desde otra perspectiva. Pero yo creo que a todos alguna vez nos dijeron que uno no debe tratar enfermedades, trata pacientes. Y a veces incluso es mejor ser benévolo, aunque uno no trata con el paciente, y respetuoso de la decisión del paciente. Eh, si todas estas consideraciones clínicas las llaman a nivel de gestión, ¿no es cierto? Como le decía, que ya no es lo clínico, sino que a nivel de los centros o de política, ¿no es cierto? Podemos decir que la medicina por precisión son todos los modelos de gestión clínica que se estructuran en base a la necesidad de grupos de pacientes. Claro, usted me dice, pero no que es tan preciso, tan individual, sí, pero ahora podemos agrupar a las poblaciones, pero ya no solamente por donde viven o por la edad o por el sexo, sino que una agrupación molecular, por características genéticas que le dan una real identidad biológica. ¿Ya? En general, en estructuras que van a considerar, vamos a tener respuestas como unidad funcional, ya no como múltiples servicios los que hay que ir a, porque a veces para operarse había que ir por el pase cardiológico, a sacarse los dientes porque podía tener infección, en fin. Bueno, y respetando premisas fundamentales que yo sé que Diego nos va a mostrar, que es que para tomar decisiones hay que tener los mejores datos disponibles, ¿no es cierto? Y hay que saber elegir los datos. Estos datos tienen que estar en volúmenes que resuman grandes grupos que sean representativos de su grupo, ¿no es cierto? Pero sobre todo procesarlos de la manera adecuada. Y eso no es llegar y preguntarle a Gemini o cualquier inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales que tienen que ser entrenadas, ¿no es cierto?, para el razonamiento clínico. Eh, bueno, y teniendo toda esta información, se integra, ¿no es cierto?, toda esta información, toda esta Big Data, ¿no es cierto? Dice, hoy en día se aplica inteligencia artificial. Y bueno, aquí está lo que le contaba, que hubo una iniciativa del presidente Obama, no sé si está el año acá, pero si no me equivoco fue el 2014, 2015 dice ahí, pero partió el 2014 el asunto, y el asunto es que el 2025 se cumplen 10 años y los países participantes están comprometidos a liberar la información
al término de los 10 años. Y es por eso que este 2024-2025 estamos pronto, y por eso estamos hablando de esto, porque vamos a disponer del mapa genético y de una serie de información de este millón de personas que Estados Unidos hizo en la iniciativa Precision Medicine, pero otros países como China también se están trabajando y aparentemente tienen más información aún. Y aquí en Chile estamos aventurándonos, ¿no es cierto?, con nuestro diploma de gestión en instituciones de salud basado en medicina de precisión y están estas prestigiosas expositores, ¿no es cierto? La doctora Daza, el doctor Inostroza, ya yo no soy tan prestigioso, pero estoy metido ahí, ¿no es cierto? Y por otro lado, colaborando con en la escuela de graduados del Politécnico Milán, ¿no es cierto? Y con la colaboración de nuestros partners, ¿no es cierto?, de ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y estamos tratando de ensamblar todo el mundo de la gestión de la salud pública representado en este grupo, con el apoyo que nadie va a poder hacer medicina de precisión sin ingenieros al lado, ¿no es cierto? El Politécnico Milán y nuestro grupo de ingeniería tienen ventaja y camino recorrido en eso, y esperamos que podamos construir cosas en conjunto. Una cosa más. En Chile, ya que estamos hablando de salud pública, el 66% de las consultas ocurren en los servicios de urgencia. En Chile, cuando alguien se enferma, eh, dos de tres veces va a una urgencia, si le duele la cabeza. ¿Sí? Es decir, solo un tercio de los pacientes van al cardiólogo, al gastroenterólogo, al pediatra. La mayoría de las veces van a la urgencia. Y por eso que la urgencia va a ser una zona donde primero se va a aplicar y donde primero se aplican todas las estrategias de gestión. Y la medicina de precisión tiene que impactar en la urgencia. Y es por eso que en general puse aquí un modelo de atención de urgencia donde el paciente llega, se recepciona. Hoy en día usamos un concepto de RAC, que es recepción, acogida y categorización. Y esa categorización es lo que le llamamos triage, que es un sistema de selección de pacientes, ¿no es cierto? Y se clasifican flujos de pacientes. Del 1 al 5 en Chile que usamos. Y bueno, y de ahí eso determina flujos que pueden terminar en un alta a la casa. Aquí hay que pagar porque este modelo lo saca una clínica privada, pero a veces en los públicos no se paga. Pero también incorpora el UPC, porque en los modelos de valor, la urgencia y el UPC tienen que estar implementados, bueno, y las unidades de cuidado agudo tienen que estar implementadas. Pero para que este sistema funcione, aquí hay un punto de inflexión muy importante, que es el triage. Voy a tomarme de las preguntas que han hecho acá los asistentes. Los invito a que también, si es que quedaron con otras dudas, se atrevan y esta es la oportunidad para que puedan hacerlas. Así que la primera yo creo que puede ser o Diego o Paulo quien responda, pero aquí dice, hola, ¿se tratará también del tema de medicina predictiva? Eh, eh, yo solamente quiero comentar que por lo menos yo eh, lo que conozco, manejo, es que la medicina de precisión busca ser exacta, ¿no es cierto? En los términos que vimos, digamos, precisa y correcta para tomar decisiones. Es una forma de tomar decisiones en medicina. Sin duda, así como partimos de la experiencia, la evidencia, el valor, la precisión, vendrán otras más después, ¿no es cierto? Post-inteligencia artificial, qué sé yo. Pero, y si bien la información permite eh, probablemente tener elementos de juicio, yo predecir el futuro, yo creo que siempre, o sea, no he visto que la medicina de precisión se dedica a predecir. Se dedica a tomar decisiones de la manera más exacta y correcta, como dije, ¿no es cierto? Pero no sé en realidad el concepto de medicina predictiva a qué se refiere, pero no lo veo como un tema en sí mismo. No sé, Diego, si tú quieres agregar algo. Sí, bueno, yo creo que se va a tocar algo de medicina predictiva, particularmente la identificación de poblaciones que están en alto riesgo de desarrollar una enfermedad. em, en el módulo que vamos a tener acerca de medicina de precisión, em, por ejemplo, se va a hablar mucho de cómo se hizo el manejo de la pandemia COVID en Chile, con analítica, y esas acciones que se tomaron tienen que ver un poco con predecir la probabilidad de enfermedad. Así que se va a tocar el concepto de medicina predictiva en este diploma.
Súper. Para el doctor Granata, tengo una segunda pregunta. Tomando el ejemplo inicial, la realidad es que la información omitida y agregada del paciente posteriormente es similar al de las fichas médicas electrónicas no están unificadas. A nivel de datos, ¿cuáles son las últimas metodologías que están explorando dada la fragmentación de la data? O sea, puede ser doctor Paulo o Diego, cualquiera de los dos. Feliz de tomar la pregunta. Am, Mira, ¿me puedo repetir la pregunta? Nada. Yo creo que la inteligencia artificial no hace magia. Es muy dependiente de la calidad de datos que tú la alimentas. Esta nueva forma de hacer o de ayudar a los clínicos a tomar mejores decisiones depende de tener fichas electrónicas interconectadas. Pero lo que hemos visto en Chile, en Estados Unidos y en Europa es que cuando empiezan las presiones por mejorar el sistema de salud y por modernizarlo, em, esto siempre va acompañado con la digitalización más bien agresiva de los sistemas de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos el año 2009, que es cuando se aprueba Obamacare, más o menos la mitad de los hospitales tenían una ficha electrónica. Para el año 2018 ese número ya era casi del 96%, aunque muchas de ellas no estaban interconectadas, entonces el gobierno creó políticas para hacer que los hospitales tuvieran un incentivo a interconectarse. Yo creo que la evidencia va avanzando de a poco, mostrando que la interconectividad es necesaria, es importante. Yo creo que colegas de Alemania, hace poco vi una presentación, esto lo están haciendo muy bien, porque no solo están hablando de la interconexión de sistemas de información dentro de un hospital o de un sistema de salud, sino que están hablando también de la interconexión de datos con otros sectores de la sociedad que te ayudan a identificar mejor factores de riesgo, el contexto de las personas, las decisiones clínicas que toman doctores como Pablo, enfermeras como Kate. No es algo que solamente se tome con información médica fisiológica como tal, sino que tiene que ver todo un aspecto del contexto de ese paciente y si de verdad, si lo va a mandar a casa, se va a recuperar o va a estar más o menos. Entonces, depende de país un poco, pero todo está avanzando como en conjunto. Diego, quiero agregar a esta pregunta otra que va más o menos en el mismo contexto. Aníbal pregunta si se han medido los costos que implicaría hacer cambios de este tipo. Por ejemplo, en APS, en atención primaria de salud y en general, ¿en qué momento la inversión compensa en que los servicios del subsistema público que está eternamente desinfinanciado? Hay pocos estudios. em, Está empezando a salir evidencia y casos en los cuales la idea es tener algo que te ayude en tu práctica, pero también que no desbanque a los sistemas de salud. Em, en nuestro país, la evidencia respecto a la inteligencia artificial es muy limitada. La mayoría de las cosas que sabemos se prueban en ambientes teóricos y poca de esa innovación ha llegado a hospitales y las grandes iniciativas que incluso ha tenido el gobierno o clínicas están todavía evaluándose. Lo que sabemos en Estados Unidos es que hay que ser muy selectivo. No se trata de que inteligencia artificial te va a resolver todos los problemas. Hay que irse con cuidado, seleccionar bien, con buena intuición, dónde deberíamos activar esa función. Pero definitivamente es algo que viene para quedarse y yo creo que no hay que pensar en ella como una nueva herramienta. Yo creo que hay que pensar en ella como una nueva función y que hay que equiparse, entrenarse y prepararse porque es difícil que nos deje, ya que la evidencia apunta a que es muy útil y efectiva. Súper, muchas gracias. Otra pregunta, quizás para el doctor. Este diplomado dice, incluye el modelo de gestión de la salud de medicina laboral, dado que consideran el ambiente como un tópico. Eh, A ver, yo creo que lo que pasa es que la medicina laboral es un subsistema sanitario en Chile y, claro, evidentemente puede ser susceptible de ser abordado por medicina de precisión. Ahí a ver, si la pregunta es si en el diploma se aborda,
No hay un módulo propiamente tal dedicado exclusivamente a eso, pero obviamente los principios que se imparten en el diplomado son perfectamente tomables y aplicables, pero este es un diploma de gestión de instituciones de salud que toma la instituciones de salud como un todo, que tienen procesos comunes, ¿no es cierto? De acceso, cobertura, ¿no es cierto? De todos los parámetros que la salud pública tiene que mirar, en la que nosotros vemos cómo en esos aspectos la medicina de precisión aporta. Pero, pero mentiría si dijera que hay un módulo que se dedica solamente a salud laboral, no lo hay. ¿Ya? Así como tampoco hay un módulo que se dedique solo a medicina deportiva, tampoco hay se ven los principios generales. Yo creo que la salud laboral en general no es un sistema tan específico que suele dictarse por los ambientes, por las mutuales y por eso, esa instalación, esos lugares de trabajo. ¿Ya? Pero lo tomo como recomendación. De todas Eso. maneras. Mm. También me preguntan por acá, ¿cómo se podría implementar esta medicina de precisión en un centro de atención de pacientes crónicos? Ya, sí, estaba viendo esa pregunta que la hace el profesor Jerez, que aprovecho de saludarlo. Mira, la verdad es que, bueno, pacientes crónicos es un concepto amplio, porque las enfermedades que duran en general más de 2 meses, ¿no es cierto?, suelen considerarse crónicas. Entonces, hay crónicos y crónicos. Y no es lo mismo ser un paciente crónico de enfermedades neurológicas que de enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo se puede implementar? Bueno, se implementa primero que nada tomando hay que, digamos, segregar. Entonces, buscar, yo lo haría por frecuencia, depende del doctor Jerez de qué está hablando, pero por ejemplo, como él es pediatra, me imagino que en niños crónicos habría que vería cuáles son la causa más frecuente de cronicidad que está como un centro de atención de pacientes crónicos, si un centro de atención cerrada, vería eso y en eso pondría foco. Y la respuesta a eso es, ¿cómo se puede implementar? Bueno, levantando datos. Y hay que buscar los datos bueno, hay datos locales que puede tener el mismo centro, ¿no es cierto? Que si están en modo analógico, con papel en ficha, bueno, hay que empezar a digitalizarlo y pasar por esa pega. Ahí Diego podrá aportar más en cómo se hace, cómo se generan los datos, ¿no es cierto? O a veces hay que de frontón generar una tabla, ¿no es cierto? Viendo qué se quiere montar y empezar a levantar los datos de cero. Pero la medicina de precisión requiere datos y después procesarlos, ¿no es cierto? Pero ahora, como son niños de mucha patología congénita, lo deduzco porque el doctor Jerez es pediatra, eh, eh, a partir de, bueno, ya hay centros que comparten datos de información genética, entonces, por ejemplo, no sé, niños que tengan alguna característica o alguna enfermedad, tienen nombres propios, yo no soy pediatra, pero algún tipo de enfermedad con nombre propio, ¿no es cierto?, que tenga algunas características genéticas, ya debe haber información disponible en base a qué medicamentos se usan más que otros, qué medidas tienen, ¿no es cierto? En fin. Perfecto. ¿Deben tener los interesados en este diplomado algún diplomado previo de gestión para poder aprovechar al 100% este diplomado de medicina de precisión? No, no, de hecho el diplomado tiene una estructura de general a particular, por eso parte, digamos, con los conceptos de gestión, del conocimiento del sistema de salud pública, ¿no es cierto? Que nuestros académicos invitados van a plantear. Luego vienen temas, un área más bisagra en la que yo participo, ¿no es cierto? En la que se toman los asuntos de salud pública y luego los toma los docentes de ingeniería para finalizar con Polimi, con el Politécnico Milán, que ve aspectos más específicos de la precisión, como de la gestión de datos, la inteligencia artificial y alguna aplicación. Súper. Sí, se ve desde de todo lo que habla la gestión, no solamente medicina de precisión. Mm. Por otro lado, Rodo me dice, ¿algún estudio de medicina de precisión versus eficiencia? Me refiero a costos para instituciones de salud, teniendo en cuenta que tenemos que usarla para su gestión a todo nivel. Creo que Diego podría, no sé si tienes algún dato sobre eso. O sea, creo que la presentación que hice fue de eso y no entiendo la diferencia de la... No creo que esté entendiendo bien la pregunta. Am,
Sí, Déjame. si hay algún estudio de medicina de precisión versus eficiencia, como medicina de eficiencia, quizás como si es que la medicina de precisión al final es costo efectiva, Sí, pero bueno, creo que entiendo algo así. la respuesta Ya. es sí, pero en general lo pondría en el siguiente contexto. La medicina de precisión es una evolución del cómo se toman las decisiones en medicina, ¿no es cierto? Que partió en tiempos más pretéritos, como decíamos, con asuntos religiosos, como visiones, qué sé yo, y en la época más moderna se ha sistematizado, ¿no es cierto? Partió con la experiencia de los primeros médicos, ¿no es cierto? De nuestra era moderna, hasta ahora, ¿no es cierto? Luego aparece la medicina de evidencia, pero cada forma de tomar decisión, no sé, le voy a decir moda, por así decirlo, pero no es la palabra, ha demostrado y se ha impuesto porque ha demostrado ser mejor que el anterior. Y uno de los aspectos en el que es mejor es fundamentalmente, o en esencia, es por los costos. O sea, no es porque se hagan mejores cosas, pero un costo infinitamente superior, sino que se hacen mejores costas con un esfuerzo mucho menor, ¿no es cierto? Y de hecho, una buena decisión necesariamente en medicina o en gestión es mucho más barata que una mala decisión. Y si uno tiene buenas herramientas para tomar decisiones, eh, bueno, obviamente que eso impacta en los costos. Ahora, la medicina en valor, su gran aporte es la contención de los costos. La salud administrada está en ese contexto. La atención por unidades integrales que ven como un proceso y no el pago por evento, ¿no es cierto? Contiene los costos. Entonces, yo entiendo la pregunta, eh, eh, pero lo que pasa es que la pregunta contempla algo que es de suyo de la medicina de precisión, que está presente y estamos hablando de ella no porque sea más cara, sino que porque justamente aporta a ir con una medida terapéutica o una forma de hacer las cosas más precisas y más correctas, y por lo tanto eficiente. Oye, yo voy a dar un par de opiniones. Creo que entendí o interpreto la pregunta como lo siguiente. ¿Es de verdad real que cuando tú instalas sistemas de información en hospitales y empiezas a pensar en cosas de inteligencia artificial, vas a ahorrar costos y te va a volver eficiente? Y la respuesta, yo creo, contundente es no. Toda la evidencia señala que cuando tú llevas a un hospital desde papel a electrónico, las cosas se hacen más lento. ¿Qué pasa? Que nosotros los ingenieros, como no somos médicos, no somos clínicos, no hemos diseñado el mejor sistema de información para que practiquen los clínicos. En Estados Unidos, un sistema que se inicia, los sistemas de información y la ficha electrónica, eh, motivados por temas de administración y de costo y de medir todo lo que hacíamos para poder recibir dinero de los pagadores, a compañías aseguradoras, Medicaid, Medicare. Y con el tiempo, ese sistema de información ha ido evolucionando con formas de interactuar entre el clínico y el computador que son más eficientes, em, porque, porque sí, o sea, iterativamente lo hemos ido mejorando. De la misma forma, inteligencia artificial, si la aplicas para todo, probablemente no va a ser costo eficiente. Entonces hay que ser un experto y tener Sí. cierto tino para elegir dónde instalarla y cómo. Pero yo creo, y lo que la evidencia señala, es que va a ser muy útil y eficiente. Diego, acá otra pregunta, vamos a ir con las tres últimas para poder ir cerrando. ¿Hay algún estudio que se relacione con las listas de esperas? Piensa que se explicó en la disertación medicina de precisión basada en riesgo, pero no en enfermedades. Sí, sí, bueno, nosotros hemos hecho algo de trabajo, aunque em, ¿ha mejorado la inteligencia artificial listas de espera? Sí, hay evidencia fuerte. Hay evidencia que ha señalado que se podría mejorar mucho más también. Esas mejoras dependen de la digitalización de los sistemas de salud y la integración de estos sistemas de información. Hay trabajo muy interesante a nivel local, desde
mi universidad, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Adolfo Ibáñez, donde han estado mirando la lista de espera y hay mejor formas de administrarla. Nuestro país en general ha hecho un esfuerzo significativo con el hospital digital. El hospital digital ha hecho un impacto bastante interesante en ciertas listas de espera, por ejemplo, de riñón. No sé si todo lo que se está haciendo en el hospital digital va a ser espectacular, amerita revisión. Como uno piensa en ingeniería, uno diseña una solución y va iterando a medida que va aprendiendo. Yo creo que en eso está nuestro querido hospital digital, pero sin duda han causado un gran impacto en listas de espera. La otra vez escuchaba de riñón, la reducían como de cientos de días a un par de semanas, lo cual es realmente impresionante. Ojalá me gustaría leer más de eso, ver papers acerca de eso, pero ustedes saben que realmente la evidencia se demora un poco más. em, pero, pero yo y otros estamos en la lucha de tratar de sacar evidencia y entender cómo hacerlo bien. Súper. Acá voy a unir un poquito algunas preguntas porque hay algunos que dicen aumentar el número de urgenciólogos que optimicen el triage han contribuido a reducir o mitigar la congestión de urgencia o por otro lado, en triage de urgencia, ¿hay algún tipo de diferencia entre turnos diurnos, nocturnos, fines de semana? ¿Hay algún impacto? Y también el último, que también se relaciona bastante, es que si se podría explicar un poquito más de esta discriminación del programa Triage entre antecedentes y parámetros clínicos, antecedentes mórbidos, uno como médico clínico tendería a priorizar al igual que el programa. Eh, a ver, la primera pregunta era del aumento del emergenciólogo, ¿cómo era? Sí, si es que al El aumento, final como a ver, que sí, aumentando el número de urgenciólogos como que ha contribuido a mitigar la congestión de urgencia y por el otro lado ver si es que al final con distintos tipos de turno, incluso la gestión en recursos humanos de esto puede generar temas o con este programa. claro, a ver, al aumentar el número de urgenciólogos, esa frase así sola, bueno, obviamente que el aprendizaje guiado mucho mejor que el autoaprendizaje, entonces médicos que se han formado, en este caso en medicina de urgencia, eh, llevan de suyo una serie de ventajas respecto a lugares donde no los hay, comparándolo con médicos generales, porque digamos, hoy en día en urgencia hay tres modelos a ver, uno es un modelo con médicos generales, en el entendido que un médico general puede ver adultos, niños y ver de todo poco, ¿no es cierto? Otro modelo es el modelo del doctor Alejandro Río de 2011, que es tener cirujano, internista, traumatólogo, ginecólogo, qué sé yo, y tener todas las especialidades como tienen los hospitales públicos grandes, ¿no es cierto? Que es un modelo muy bueno, pero muy costoso, ¿no es cierto? Y en general, por ejemplo, la patología quirúrgica, los hospitales públicos tienen tres cirujanos, dos internistas, como esa estructura. Sin embargo, la patología quirúrgica, en términos de diagnóstico, anda por entre un 5, un 15%, y lo que requiere una cirugía inmediata es del 0, algo, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo ve así en términos de costo, no es tan bueno. Entonces, ahí apareció el modelo del médico de emergencia, con un médico que hace el tratamiento inicial de las distintas condiciones y da tiempo o lo deriva, qué sé yo, que es el tercer modelo del médico urgenciólogo. Entonces, tener urgenciólogo no sirve de nada si tú no urgencializas el modelo, tenés que tenerlo con los cambios de dos, ¿no es cierto? Tener un urgenciólogo en un sistema que tiene cirujano, internista, no es gran impacto, se termina comportando como un internista, ¿no? El urgenciólogo. ¿Ya? Eso es lo que puedo comentar respecto a esa frase. Ahora, optimizar el triage, si lo que se quería poner en la frase era poner urgenciólogos o poner médicos a hacer triage, es muy caro y no es tan eficiente porque clasificar a los pacientes no es tan complicado. De hecho, el ESI es un sistema, como Diego muy bien mostró, que abulta el ESI 3, ¿no es cierto? Pero eso por la estructura del ESI. Pero está hecho para que cualquier operador sanitario lo pueda aplicar. Y operador sanitario, o se define operador sanitario en última instancia, aquel que conoce su sistema, porque el ESI responde a dos preguntas, que se está muriendo sí, no, sí, no, bueno, si el no, pasa a la segunda pregunta que es, ok, no se está muriendo, pero ¿es grave?
no sé, tiene un brazo colgando, un ojo afuera, eso ya sí, o está convulsionando, no está muerto, pero sí está mal. Y después de esa segunda pregunta ya no hay más preguntas. Lo que tiene que hacer el operador sanitario es estimar qué recurso va a necesitar. Necesita ningún recurso, ese 5. Necesita un recurso, ese 4. Necesita dos o más, es 3. Entonces, y los recursos son laboratorio, imágenes, interconsulta, procedimiento, y no sé si se me da algo más, pero son eso. Entonces, por eso es ese saco muy grande, porque basta que tenga que colocarle un medicamento y hacerle un examen y ya es I3. Esto es una categoría que abulta mucho, pero para eso no es necesario que sea por el ESI, o para categorizar, que sea urgenciólogo médico, ni siquiera sería necesario que fuera enfermera, bastaría que fuera un test o incluso un operador sanitario, alguien que conozca qué recursos dispone. ¿No es cierto? Está diseñado así el sistema. Ahora, Súper. triachar tiene sentido cuando hay múltiples, por ejemplo, cuando hay eventos de concurrencia masiva, o múltiples víctimas, o sistemas que están muy colapsados, que sufren lo que en inglés se llama overcrowding, pero si son sistemas con horas, pues, no pierde sentido el triage, ¿no? Ahora, en Chile es obligatorio, ¿no? Aunque a las 3 de la mañana, aunque no haya nadie en la sala de espera, el único que llegue hay que triacharlo, ¿ya? No, porque es una obligación legal, pero es lo que podría comentar a ese respecto. Déjame, Súper. déjame hacer un Mm, comentario porque, ok, bueno, yo creo que es difícil pensar para alguien que no trabaja y no está inmerso en la sala de urgencia lo difícil que es el trabajo del emergenciólogo. Yo diría que una de las prácticas de medicina más peligrosas hoy en día en la medicina moderna, tus salas de espera se están desbordando con gente gritando de dolor, tienes muy pocos recursos, un ambiente cognitivo en el cual te toca tomar decisiones con información que es inexistente en ese momento porque el paciente acaba de llegar al hospital tratando de explicar su condición, siendo una persona que no es un clínico, entonces probablemente tampoco se explica tan bien. Entonces, bajo todo ese ambiente, casi de guerra, trabajar y tratar de catalogar un paciente en un C1, C2, C3, C4, C5 es muy desafiante. No es un trabajo que lo realiza alguien que tiene una información perfecta. Entonces, como todos somos humanos, y los humanos tenemos cierta capacidad cognitiva, desde el punto de vista de human factors o de tomar esa decisión en tan solo 3 minutos, se hace muy desafiante, a pesar que el caso que vimos hoy día, que me demoré 20 minutos en explicarlo, ¿cierto? Tuvimos tiempo de lujo, información de lujo, pero cuando estás en la trinchera, eso no es así. Y eso genera que sea desafiante y que al fin y al cabo este tipo de herramientas te apoyen un poquito para hacerlo un poquito mejor, y eso causa una diferencia significativa. Lo hemos probado en hospitales de Estados Unidos, Brasil, Emiratos Árabes. Alguien por ahí preguntaba cómo testeamos esto. Usamos estudios prospectivos, evidencia que ha sido publicada en las mejores revistas clínicas. Así que utilizamos el peer review process, proceso científico, y así es como hemos ido aprendiendo de cómo hacerlo mejor. maravilloso. Diego, la última consulta para ir cerrando. En la plataforma o las plataformas de inteligencia artificial que se usarán durante el diplomado, ¿cómo están validados? Excelente pregunta. Vamos a contemplar que tengan profesores los cuales han desarrollado, implementado y usado inteligencia artificial en distintos contextos, mucho más allá de medicina de emergencias. No crean que este es un diplomado de inteligencia artificial y medicina de emergencias, para nada. Vamos a tener ejemplos desde el área de la salud pública y manejo de pandemias. Vamos a tener ejemplos de administración de camas en hospitales de alta complejidad. Vamos a tener algunos ejemplos de medicina rural también. Así que son variadas herramientas en distintos puntos de maduración. La que les presenté hoy día está obviamente muy madurada, ya la compró una compañía, está revisada por la FDA, ¿cierto? Pero también hay otros desarrollos que no están en ese nivel de madurez, que los van a ver. Y de nuevo pensando en una inteligencia artificial no como un producto, sino como una función. Yo quería como desmitificar un poco este tema del desarrollo. Esto no es una cuestión que cueste millones y millones de dólares y que sea inalcanzable. Yo me acuerdo por allá por el 2015 éramos 3 ingenieros, 2 enfermeras y 2 médicos desarrollando esta herramienta de triage, ¿ya? Con recursos que ya existían en una sala de urgencia. Eh, Uno de mis colegas era una persona que era un informático que producía reportes para el director del hospital respecto a tiempos de espera,
estadía promedio en el hospital, pero de a poco fuimos entrenando a esa persona y fue capaz de crear un modelo el cual lo implementamos. Entonces, yo creo que hay que no pensar que esto es como rocket science de la NASA. Yo creo que si la gente empuja un poco y empezamos a derribar barreras de la interdisciplina y el médico quiere aprender de ingeniería y el ingeniero se pone en los zapatos del médico o de la enfermera, se pueden lograr grandes cosas con los recursos que ya están instalados en cada una de sus instituciones. Súper. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Sin lugar a dudas, tenemos muchos desafíos por delante para seguir implementando y avanzar en este tipo de temáticas. Les voy a comentar que el ganador de la beca del 50% de este diplomado de gestión en instituciones de salud basada en medicina y precisión es Jaime Acevedo Vera. Mañana se van a comunicar contigo, así que felicitaciones. Recuerden visitar nuestra página web de formacioncontinua.cl para conocer las próximas actividades, cuándo comienzan los próximos cursos y diplomados que tenemos disponibles en esta materia y muchas otras para ustedes. Que tengan una excelente noche. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Nos vemos, Diego, Kate. Gracias a todos. Chao, chao. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso entendemos que la formación avanzada de personas es fundamental para el desarrollo de las sociedades, en un contexto en el que el perfeccionamiento debe ser permanente. Tenemos el firme compromiso y las capacidades académicas para fortalecer las competencias y los conocimientos que necesitas para ser un protagonista y agente de cambio en un mundo en permanente transformación. Contamos con programas de posgrados que abarcan las áreas de ingenierías, ciencias, agronomía, derecho, ciencias del mar y geografía, humanidades, negocios, arquitectura y urbanismo y ciencias sociales. Todos ellos respaldados por el prestigio institucional, los 95 años de trayectoria y la excelencia académica reflejada en la máxima acreditación en todas las áreas y en las que se han formado miles de personas que contribuyen al desarrollo del país.